Muy buenos días y sean muy bienvenidos a nuestro proyecto elaborado para la materia de humanismo clásico y contemporáneo. Lo que están a punto de ver es una presentación en video sobre un tema relevante que el profesor nos dio a escoger y que fue preparado con mucho esfuerzo por mis compañeros María Fernanda Lara, María Fernanda Ábalos, Rolando Correche Berría y yo, Daniel Concha, que prestaré mi voz para acompañarlos durante toda esta experiencia. Y sin más preámbulo, les presento el tema de nuestro video, el cual será sobre el humanismo ateo del siglo XX. En este video, queremos que tengan una buena noción del humanismo, del siglo XX y del ateísmo, hablando de contexto histórico, planteando principios e ideas, así como filosofías y personajes que contribuyeron al humanismo ateo del siglo XX. Este es un video colaborativo, donde contamos con el apoyo visual de audio, realización de guión y sobre todo investigación. Y de todo corazón esperemos que sea de su agrado. En el siglo XX se planteó un nuevo humanismo, o un nuevo hombre, que tomará las riendas de su destino sin necesidad de algún fundamento trascendente, debido a que esa realidad teológica había mermado la grandeza del hombre. El siglo XX experimentó una repulsión a la guerra, sobre todo por los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, e hizo que muchos cuestionaran su fe. En pocas palabras, el ateísmo es meramente la ausencia de creer en algún Dios, y el humanismo es una actitud positiva hacia el mundo, centrando en la experiencia humana, sus pensamientos y sus esperanzas, que son los factores que intervienen en esta temática. El contenido que vamos a estar tratando durante esta presentación será un pequeño viaje contextual y una pequeña unión de conceptos que nos llevarán hasta la reflexión final. Trataremos sobre el contexto histórico del siglo XX, luego del contexto humanista. Analizaremos un poquito de las ideas humanistas que se presentaron durante toda esta situación, para después hablar en forma del ateísmo durante el siglo XX. Luego contaremos los antecedentes del humanismo ateo, contando con dos personalidades muy importantes que colaboraron tanto con opinión y pensamiento, para finalmente hablar ahora de dos personalidades más que son consideradas humanistas ateos del siglo XX. Comencemos hablando del contexto histórico que estaba pasando en este momento. Como que podemos ver, ya habíamos dicho que intervienen las guerras, las revoluciones, y ahora también les ponemos sobre la mesa la tecnología, los movimientos sociales y la globalización que el mundo estaba pasando en estos momentos. El siglo XX entró con las bases tecnológicas de la industria, regido por pensamientos imperiales, donde el panorama era centrado al continente europeo. Debido a esto, es de los siglos más violentos, marcado por sus guerras de dominio y sus luchas de liberación para las colonias. Sin embargo, no debemos olvidar el gran avance científico, tecnológico, médico y artístico, el cual avanzó exponencialmente, llevando al hombre a la luna, creando medios de comunicación cada vez más eficaces y portátiles, así como las nociones del ADN, la teoría de la relatividad, antibióticos, entre muchos otros avances médicos. De igual forma, se dieron movimientos sociales, como el feminista y el de los derechos de los afroamericanos. Todo esto conllevó a un mundo globalizado, un mundo de grandes pesares sociales, cuestiones que desafiaban lo que podía imaginar el hombre y en lo que creía. El contexto humanista con el que contamos durante este siglo XX se caracterizó por ciertos pilares, que son el de la sociedad, el de la religión y filosofía, el de la ciencia, el del arte y el pilar político. En sociedad, la sociedad entera cuestionó su mundo, su existencia, planteando que el mundo que vivimos es el único y que los problemas de la humanidad deben ser resueltos por los humanos. Por lo que los humanistas se vuelven activistas sociales, reformadores, viendo por la democracia y los derechos del hombre. En religión y filosofía, el declive religioso y el aumento de secularización en el mundo globalizado es lo que se presenta principalmente. El humanista se independiza de la fe y opta por buscar un panorama que vaya acorde a su filosofía. El humanista religioso se enfoca en la metáfora y no toma la Biblia como una verdad literal, pasando a hablar de la ciencia. La ciencia y los avances tecnológicos cambian la vida de la gente y por lo tanto la manera en la que piensan. Se da un mayor alcance a la educación y como resultado progresan las ciencias. Y ciencias nuevas como la psicología y la antropología alcanzan mayor entendimiento de la naturaleza humana. Nuestros dilemas éticos surgen ante el progreso de las ciencias.
En materia de arte, los artistas se vuelven humanistas rebeldes. No temen cuestionar ni desafiar. Muestran en su arte, inspirados por la ciencia, la percepción de un mundo que deja de ser censurado por la religión. Así como pasan desde representar los pesares tras las guerras hasta irse por un sentido totalmente opuesto y enfocarse en la ciencia y en la tecnología. Para finalizar con la política. La política es una forma importante para mejorar los derechos humanos y la calidad de vida. Muchos radicales fueron humanistas, financiados por activistas. De igual forma, supremacías políticas que llevaron a guerras mundiales fueron el mayor impulso para fomentar políticos de carácter diferente y con pensamiento humanista. Se crean organizaciones con este carácter alrededor de todo el mundo. De acuerdo con la Unión Internacional Humanística y Ética, el humanismo es una postura de vida, ética y democrática, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y responsabilidad de darle significado y forma a sus vidas. Defiende la construcción de una sociedad más humana, a través de valores éticos basados en el humano, por el espíritu de la razón y libertad de conocimiento, de acuerdo a las capacidades humanas. La mayoría de humanistas comparten las siguientes ideas. No existen seres sobrenaturales, el universo material se convierte en lo único que existe, la ciencia provee la única fuente confiable de conocimiento sobre el universo. Solo vivimos esta vida y no hay vida después, ni siquiera en la reencarnación. Para ellos la reencarnación no existe. Los humanos podemos tener vidas éticas y completas sin la necesidad de una creencia religiosa. El humano deriva el código moral de acuerdo a las lecciones de la historia, la experiencia personal y el pensamiento. Aquí podemos ver cómo estas pequeñas ideas iban formando un humanismo más histórico, un humanismo menos metafórico, sino que se iba más a las cuestiones literales, se iba un poquito más a las cuestiones realistas que estaban pasando en ese momento. Ahora, toca hablar de uno de los temas céntricos y más importantes que caracterizó estas ideas, el ateísmo del siglo XX. El ateísmo encontró reconocimiento en el siglo XX durante 1960 y 1970. El término fue acuñado por algunos humanistas, que se consideraban a ellos mismos antirreligiosos, o también quienes preferían no tener un punto de vista religioso. Varias filosofías occidentales eran de carácter ateo humanista, como el existencialismo, el objetivismo, el humanismo secular, el nihilismo, el positivismo lógico, el marxismo, el anarquismo y el feminismo. Es así, ante una era de conflictos y guerras, que surgen muchos movimientos de carácter ateo humanista, basándose en estas filosofías, como padecimiento de las guerras y abusos de poder que sufrían tanto las naciones como las minorías. Toca en este momento hablar de los antecedentes de esto que hemos estado contando, conocido como el humanismo ateo. Al hablar de humanismo ateo, tenemos a figuras importantísimas como Nietzsche, Marx, Freud, pero incluso antes de todos ellos, llega uno muy importante que consideramos que fue el precursor de este pensamiento, conocido como Ludwig Feuerbach. Él afirma propuestas como que el hombre es el que crea a Dios y no al revés. La idea de que Dios es una proyección del humano es muy importante en su filosofía. Dios no es más que la proyección de la razón, la voluntad y el corazón humanos. En su obra, La esencia del cristianismo, propone mostrar cómo la esencia misma y objetiva de la religión, especialmente la cristiana, no es otra cosa que la esencia de los sentimientos humanos y por tanto el secreto de la teología es la antropología. La religión se resume en la proyección que hace el hombre de su propia esencia, en su ser ilusorio e ilimitado, y la relación que establece con él. La religión se convierte así en negación, empobrecimiento y alienación del hombre, por lo que Feuerbach presenta su ateísmo como humanismo. Ser ateo es ser consciente de la alienación que padece el hombre con su fe en Dios. Así intenta recuperar el auténtico humanismo. Incluso los maestros de la sospecha, como Marx, Nietzsche y Freud, deben su título al punto de partida que fue Feuerbach como humanista ateo. Ahora, es momento de hablar de nuestra segunda personalidad súper importante que se merece su espacio en esta presentación. Estamos hablando de nada más y nada menos que Nietzsche. Para Nietzsche, la muerte de Dios es el acontecimiento más grande de los tiempos modernos. Señala incluso que el ateísmo de hoy será la religión del mañana. Él liga su ateísmo con el nihilismo. Los valores caen con la muerte de Dios y se tiene que buscar con qué ocupar el espacio vacante que se dejó. Eliminando a Dios, el hombre será creador de sus valores y toma como propio lo que antes refería a Dios. Para Nietzsche, el individuo y su voluntad de poder lo que debe proponerse como nuevo horizonte. Forja así su doctrina del superhombre, creador de su destino, proyecto
que establece como punto de arranque al nihilismo. Nietzsche considera antitéticos a Dios y a la libertad del hombre. Según él, esta libertad es limitada por Dios y busca enfrentar su libertad contra su poder. Parte de las ideas de Feuerbach son las que continuaron el pensamiento de Nietzsche. Como ya mencionamos, trae consigo el concepto del pesimismo y el nihilismo siempre presente en su ideología. Dios ha muerto, era una de sus premisas más importantes. Él lo mencionaba como el acontecimiento más grande de nuestros tiempos. Ahora, es momento de hablar de los dos conceptos unidos como uno, el humanismo ateo durante el siglo XX. Definitivamente el siglo XX es el auge del humanismo ateo por mucha diferencia. Mientras que en el siglo XIX se encontrarían autores y formulaciones para un humanismo que se encuentra con el ateísmo de la época, es hasta el siglo XX cuando esta forma de humanismo logra su auge. El ateísmo se presenta como doctrina humanística para salvar los valores del hombre y su dignidad. Se dice que Dios no existe y es necesario que así sea para el bien del hombre. En 1945, Henry de Lubac publica El drama del humanismo ateo, siendo esta obra una crítica al humanismo ateo en sí. Nos dice cómo el humanismo que rechaza a Dios es un humanismo antihumano. Reprocha a Feuerbach, Nietzsche y Marx por creer que Dios podría ser el antagonista del hombre. Y aquí vamos a continuar con definitivamente el fundador del psicoanálisis, Freud. Sigmund Freud, como uno de los representantes del ateísmo de este siglo, intenta dar una concepción científica del mundo que sustituya a la religión. Da idea del reemplazo de Dios por la ciencia. Él analiza el origen de la religión y afirma que esta es una neurosis humana general que se origina desde el complejo de Edipo, que a su vez se da origen desde el sentimiento de impotencia que existe en el hombre y en la necesidad de seguridad. Desde un punto de vista psicológico, Freud ve a Dios como una ilusión infantil, afirmando que la religión fue creada por el propio deseo y la necesidad de la humanidad. Critica la creencia sin pruebas y fundamenta solo en creencias antiguas. Y ya continuando, les vamos a presentar a una última personalidad, el cual es Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, escritor y activista del siglo XX. Él toma el ateísmo como punto de partida. Sartre, en contraste a Nietzsche, no intentará reemplazar a la figura de Dios al proclamarla como muerta, sino que afirma que con la inexistencia de Dios ya no existen valores. Dice que como Dios no existe, todo está permitido. El hombre es libertad, pero a su vez, el hombre está condenado a ser libre. Esta es una afirmación que tiene mucho peso para este pensamiento. Considera a Dios como un obstáculo para la afirmación y la construcción del hombre. Dice que son incompatibles. El hombre existe, luego Dios no existe. Solo existen hombres y las relaciones entre ellos. A través de los años, tanto el humanismo como nuestras sociedades han cambiado y diferentes interpretaciones de las filosofías y movimientos de pensamiento que teníamos aparecen acorde. Mientras que se mantienen los objetivos y características en común, es inevitable que con los cambios sociales, movimientos culturales, cambios políticos y avances científicos, filosofías tan prominentes como el humanismo no sean vistas de diferentes formas. Después de tiempos de malestares sociales, activismo y el crecimiento de una era secular, el humanismo también toma una perspectiva diferente con el humanismo ateo, siendo acompañado también por filósofos y corrientes de pensamiento como el nihilismo, existencialismo y positivismo, que después de guerras, malestares e incertidumbre, crecieron de manera natural y exponencial en la época. Los personajes referenciados nos dan con sus obras y pensamientos una ventana de cómo se le veía al hombre en dichos años, y cómo otras filosofías que seguían tuvieron influencia en sus visiones del humanismo. Se puede decir que el humanismo ateo fue parte de la evolución del tiempo y una manera de expresar cómo el humanismo no necesita una liga en ninguna religión, mientras exploran las creencias y pensamientos. A continuación presentamos las referencias que hicieron que les traigamos esta investigación tan amplia y tanta buena información que fuimos analizando punto por punto, como ya vieron durante este video. Y ya para finalizar, solo queda agradecerles por su tiempo, agradecerles por su atención. Y mencionar que si no conocían mucho este tema del humanismo ateo del siglo XX, esperamos de buena fe que les haya dado un panorama amplio. Y claro, si ya conocían un poco más, esperamos que hayamos sido de ayuda para ayudarlos a comprender mejor este tema, que, como vimos, tiene muchos puntos de peso y de importancia para reflexionar. Muchas gracias de nuevo por su atención y esperamos que les haya gustado este video.